Buenos días, mis hermanos. Hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. ¿A quiénes les gusta celebrar cosas especiales así? ¿Quiénes se animan? ¿Quiénes se animan celebrando eventos especiales? Pues yo sí. La verdad es que antes no. Antes yo era muy amargado. Pero últimamente, con la madurez, he llegado a apreciar mucho más los días especiales, las celebraciones. Entonces, hoy estamos celebrando Domingo de Ramos. Como hemos visto, su significado es en que da inicio a la Semana Santa, donde recordamos la obra del Señor para nosotros. Entonces, pues hermanos, bienvenidos a la Semana Santa de este año, donde recordamos lo que es fundamental para nosotros. Recordamos a nuestro Señor Jesús y los acontecimientos de su última semana en la tierra, antes de la crucifixión y la resurrección. Y a mí siempre en Semana Santa me gusta pensar cada día de la semana lo que estaba sucediendo en aquel semana, la semana original, la Semana Santa original, cuando acontecieron esos eventos con nuestro Señor Jesús. Y eh, podemos pensar en lo que sucedió cada día y cada día de la semana ir pensando un poquito en eso. Si nos animamos, podemos buscar en la palabra de Dios algún pasaje relacionado con ese evento. Una manera muy sencilla es recomendaría para un ejercicio sencillo o el libro de Mateo o el libro de Marcos, uno de esos dos que es más sencillo. Uno se puede quedar toda la semana en uno de esos dos libros y buscar el pasaje correspondiente que habla del tema según el día. Entonces, les recordaré muy rápidamente cuáles son los eventos de cada día. Y realmente podemos empezar a partir de ayer, porque en un sentido sucede algo muy importante el día de ayer, sábado, antes de Semana Santa, y eso es la unción de Jesús por María. María ungió a Jesús el día sábado. Entonces, ayer pudimos haber recordado eso y haber leído ese pasaje. Lo encontramos en los 4 evangelios, pero podemos encontrarlo fácilmente en Mateo o en Marcos y leer ese pedazo y de ahí en adelante vienen los demás pasajes en Mateo y Marcos que hablan de los diferentes días. Entonces, el sábado ayer, la unción de María, de Jesús. Hoy entonces, día de Domingo de Ramos, que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que estudiamos ya y lo que vimos representado por los niños. Eso es el domingo, la entrada triunfal. Lunes es la purificación del templo, un evento muy simbólico y muy importante, la purificación del templo. Fácilmente pueden encontrar los pasajes o el pasaje que habla de la purificación del templo. El martes Jesús lleva a cabo muchos debates y muchos discursos. Entonces, un día muy pesado para Jesús, muchos debates, muchos discursos el día martes. El miércoles, la Biblia no nos dice nada. El miércoles es de descanso. Entonces pensamos ahí a Jesús descansando de unos días pesados y alistándose para unos días más pesados que vienen. Entonces, miércoles descanso. Jueves es la cena de la Pascua, la cena de la Pascua, de eso hablaremos un poquito. El jueves es la cena de la Pascua y el viernes obviamente es la crucifixión. El día viernes muy temprano por la mañana o realmente jueves por la medianoche o la 1 de la mañana del viernes bien tempranito cogen a Jesús y ya es crucificado en el día y es sepultado en la tarde del día viernes, viernes santo, viernes de la crucifixión. El sábado, de ayer en 8, el día sábado, pues, que es el día de reposo, sábado es el día de reposo y pues digamos que el cuerpo de Cristo reposó en la tumba. A partir del viernes en la noche, todo el día sábado,
y hasta la madrugada del domingo, el cuerpo de Cristo reposa en la tumba. Ese es el sábado. Y de hoy en 8, el domingo de la resurrección, obviamente celebramos el final de la Semana Santa, la resurrección de nuestro Jesús. Esos son los eventos de cada día. Les animo cada día a meditar un poquito en lo que sucedió ese día. Es muy edificante. Lo que quiero hablar hoy tiene mucho que ver con todo esto. Quiero hablar de 7 señales de la cruz. 7 señales de la cruz. Y vamos a leer en Juan 11 y 12. Les invito a abrir sus Biblias en Juan 11, 25. Juan 11, 25. Para ver, aquí en estos 2 capítulos vamos a ver 7 señales de la cruz. Y bueno, el número 7 es muy espiritual. La verdad es que no lo planeé con 7 señales. Escribí muchas cosas y ya cuando terminé, mire, ¡ay! Salieron 7. Entonces, el Señor estaba orando. Entonces, en Juan 11, 25, encontramos la primera señal. Esto tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Lázaro se había enfermado, Jesús a propósito se demoró mucho y mientras Jesús se demoraba, Lázaro murió. Eso fue intencional para poderlo resucitar. Entonces leamos en Juan 11, 25 dice, le dijo Jesús, le está hablando a Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La primera señal de las que voy a hablar es la resurrección de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro intencionalmente, permitiendo que muriera para poder hacer un milagro mucho más grande que una sanación. Levantar a un muerto es mucho más, un milagro mucho más grande que una sanación. Entonces Jesús permitió que Lázaro muriera para luego poderlo resucitar, porque Jesús quería darnos una enseñanza especial, que Jesús es la resurrección y la vida. Cuando alguien dice que es la resurrección y la vida, sería bueno comprobarlo, y Jesús efectivamente lo comprobó para que no fueran simplemente palabras bonitas, yo soy la resurrección y la vida, sino lo que lo manifestó, lo demostró por medio de levantar a Lázaro de la muerte. Leamos un poquito más de esta historia en el versículo 38. Dice el 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y déjale ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno
a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Vemos aquí la primera señal, fue el último gran milagro de Jesús que nos relata Juan antes de la crucifixión, el último gran señal de quién es Cristo, de su poder, para mostrar que Él es la resurrección y la vida. Entonces, primera señal, la resurrección de Lázaro. Y vemos ante semejante señal las diferentes reacciones de las personas. Primero vimos la reacción de Marta, que ella dijo, sí, en el versículo 27, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ante muchas reacciones diferentes que vamos a mirar de la gente ante todas estas señales, pensemos con cuáles nos identificamos nosotros, con cuáles reacciones me identifico yo. Es un ejercicio bastante bueno que nos puede edificar un poquito. ¿Será que nuestra reacción ante la afirmación de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, de pronto nuestra reacción es la de Marta, al decir, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo? Ojalá las palabras de Marta son las palabras nuestras también, porque ella vio la verdad. Pero lo que leímos, vimos unas reacciones diferentes. Por ejemplo, en el versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, que dice, creyeron en él. Muchos judíos fueron testigos oculares de la resurrección de Lázaro y dijeron, no, pues si este hombre es capaz de levantar a los muertos, le creo lo que me diga. Y si él dice que yo soy la resurrección y la vida y que en solo él hay salvación, pues le creo, porque solo alguien con la verdad puede lograr semejante milagro. Entonces, algunos judíos también, como Marta, creyeron en él. Bueno, María también creyó en él. Pero también vemos la reacción de algunos fariseos. La verdad es que me impactan mucho estas palabras, porque esos fariseos dijeron, al final del versículo 47, dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Las señales de Jesús eran un problema para ellos. Y el versículo 48, si dejamos así, todos crean en él. Qué desastre que todos creyeran en Jesús. Para estos fariseos lo peor sería que por tantas señales todo el mundo llegara a creer en Jesús. Tan desenfocados que están, tan endurecidos, ¿qué prueba necesitan? ¿Qué prueba necesitan? Habían visto muchas señales, ahora Lázaro, y en vez de mirar la señal, ¿y qué señala esa señal? Simplemente con cada señal decimos, uy, este hombre es un peligro, este hombre no podemos permitir que él haga esto, porque nos está dañando todo, se nos está llevando la gente. Vemos que eran hombres llenos de codicia, llenos de envidias y celos, exactamente. Y mientras más señales, más se endurecían. Lo que pasa es que uno puede endurecerse, uno puede cerrar su corazón, y mientras más señales se dan, más uno cierra el corazón y más van rebotando las señales del corazón endurecido. Entonces, los fariseos, esa reacción también se ve en el mundo, endurecimiento. Y uno de esos fariseos, el sumo sacerdote, Caifás, pues regaña a las personas. Les dicen, ustedes no son muy inteligentes. Podemos fácilmente justificar la eliminación de este hombre porque, bueno, para salvar la nación, eliminemos a uno y así salvamos la nación. ¿Qué manera de justificar el asesinato? ¿Qué manera de justificar quitarse un problema? Pues es una lógica muy humana y creo que sucede muchas veces en el mundo de esa manera. Solo que en este caso Caifás, siendo el sumo sacerdote, sin saberlo, hizo una profecía muy grande. Él dijo, bueno, mejor que muera uno y salvamos
a la nación. Pero proféticamente sus palabras tenían otro sentido muy diferente, porque por la muerte de Cristo, la nación de Jesús, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, son salvos de la destrucción. Por la muerte de uno, por la muerte de Jesús, nosotros todos, por fe en Cristo, nos salvamos. Ellos estaban pensando en la nación de Israel, pero Juan, Jesús, un poco más adelante, explica que su reino no es un reino de este mundo, es un reino espiritual. Y más adelante explica cómo los que son ciudadanos de su reino son todos los que oyen su voz. Todas las ovejas de Cristo son los que pertenecen a la nación de Jesús. Entonces, por un lado está la nación de Israel y por otro lado está la nación de Jesús, los que creemos en Él. Y hay un contraste. Juan hace un contraste entre la supuesta nación, que es la de Israel, y la verdadera nación de Jesús, que es todos nosotros que escuchamos la voz de Jesús. Entonces, Jesús vino para salvar la nación suya, su pueblo, que somos nosotros. Y ahí entonces, a partir de este milagro de Jesús, al resucitar a Lázaro, comienza en serio la determinación de esos líderes religiosos de acabar con Jesús. De ahí, no, ante este milagro tan increíble, tenemos que eliminarlo, efectivamente. Y obviamente esos son los pasos importantes que lleva a Jesús a la cruz. Jesús se escondió. ¿Será porque tenía miedo? Se fue a lugares más remotas. No entró de una vez a Jerusalén, sino porque no era el tiempo todavía. No era por miedo, sino porque no era el momento todavía. Jesús sabía cuándo era el momento propicio para ir a la cruz. Y de pronto, si se hubiera quedado por ahí, hubiera sucedido la cosa diferente a la voluntad de Dios, que fue tal como sucedió. Miremos la segunda señal que está en el versículo 55, Juan 11, 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Entonces, la segunda señal es la Pascua. La Pascua. Jesús esperó intencionalmente al tiempo de la Pascua, porque la determinación de Dios era de que Jesús debía morir durante la celebración de la Pascua, por el significado tan importante que tiene la Pascua. De pronto se acuerdan la última vez que tenía la enseñanza, hablé de la Pascua. Recordemos rápidamente lo que es la Pascua. La Pascua es una de las celebraciones más importantes de los judíos. Se remonta a los tiempos de Moisés. Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces Dios, para mostrar su poder y mostrarles a los egipcios que tenían que dejar libres a los esclavos, los israelitas, mandó, ¿cuántas plagas? 10 plagas. La última plaga era la matanza de los primogénitos. Entonces Dios dijo, voy a eliminar a todos los primogénitos, voy a enviar al ángel de la muerte, y ese ángel de la muerte va a ir de casa en casa matando a cada uno de los primogénitos, desde el primogénito del faraón de Egipto hasta los primogénitos de los animales, de las bestias. Entonces, pues la cosa era en serio, y Dios le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo que cogieran un cordero, un animalito, lo sacrificaran y cogían la sangre, y esa sangre la untaban en las puertas de las casas. Entonces la idea es que cuando pasaba el ángel de la muerte, si veía la sangre en la puerta, pasaba por alto. La palabra Pascua significa pasar por alto. Entonces el ángel de Dios, al ver la sangre del cordero, pasa por encima, y los primogénitos en esa casa salvos. Pero si no ve la sangre,
entonces entra y elimina al primogénito. Entonces lo que sucedió fue que todos los israelitas fueron obedientes, pusieron la sangre, se salvaron, pero los egipcios que no sabían nada, no tenían percepción espiritual, entonces ellos perdieron, el mismo faraón perdió sus primogénitos. Y ahí fue entonces, los egipcios dijeron, no, ya basta, ya no más, váyanse ustedes porque ya no los soportamos acá, lógicamente. Lo que sucedió entonces, el ángel de la muerte veía la sangre y por esa sangre se salvaba la familia. Eso es un simbolismo muy importante porque la sangre del cordero señalaba la sangre del verdadero cordero, no el animalito, sino Jesús. Entonces Jesús escoge esta celebración de la Pascua para ser la semana de su muerte, de su crucifixión, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el que por su sangre nos libra del ángel de la muerte. El ángel de la muerte ve que nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo y el ángel de la muerte nos deja quietos, no nos molesta. En cambio, los que no tienen la sangre de Cristo, sí a ellos les llega el ángel de la muerte. Es un simbolismo muy, muy poderoso, nos ayuda a comprender mucho mejor lo que representa la cruz de Cristo. Entonces, la misma Pascua, la misma celebración de la Pascua que hacían los judíos, es la segunda señal de la cruz. Hoy en día nosotros los cristianos celebramos la Pascua o no. Pues como tal no, porque ya llegó el verdadero Cordero, ya no celebramos con corderitos. Nosotros lo que celebramos es la Semana Santa. Entonces, para nosotros la Semana Santa es lo que celebramos. Celebramos el Cordero verdadero, la muerte y la crucifixión y la resurrección de Cristo. Eso es lo que celebramos. Claro, estudiamos y aprendemos mucho de la Pascua porque nos ayuda a entender lo que es Cristo. Como tal, no celebramos la Pascua porque ya llegó el cumplimiento de ese simbolismo. Lo que nosotros celebramos es el Cordero de la Pascua, que es Cristo mismo. A Él sería una ofensa muy grande sacrificar un corderito, porque Jesús es el Cordero verdadero. Vemos entonces que los judíos, algunos se preguntaban, dudando, ¿será que Él viene? Él llevaba cierto tiempo, Jesús como no llegando muy cerquita donde estaban sus enemigos, se mantenía en lugares más alejados porque no era el momento, pero ahora llegó la celebración de la Pascua, ese es el momento. ¿Será que Jesús se le mide y ahora sí viene a Jerusalén? ¿Será que vendrá a Jerusalén para enfrentar su cruz? Y pues esos judíos dudaron. De pronto hay algunas personas que dudan, pero sabemos que la respuesta es un rotundo sí. Jesús sí vino ya cuando era su tiempo, Él asumió lo que tenía que hacer y vino sin temor, con mucha angustia, pero sin temor, vino, se acercó y permitió que sucediera todo lo que pasó. A Jesús no lo mataron, sino que Jesús se entregó. Hay una diferencia muy grande. Sí lo mataron, pero porque Él se entregó a sí mismo. Él vino con la cabeza levantada, vino a Jerusalén para enfrentar su destino en la cruz. Entonces, la segunda señal de la cruz es el Cordero de la Pascua. Jesús es el Cordero de la Pascua. Primero, la resurrección de Lázaro y segundo, el Cordero de la Pascua. La tercera señal la vemos en el capítulo 12. Versículo 1 dice, 7 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón.
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces la tercera señal de la cruz es la unción de María, cuando María derrama sobre Jesús, sobre sus pies, este perfume, este nardo. El nardo era una sustancia muy valiosa. Parece ser que esta familia era una familia de la media clase, entonces el precio de semejante perfume representaba mucho dinero, mucho para ellos. Entonces, pues hoy en día los perfumes son más que todo alcohol con un poquito de esencia. En esta época este tipo de perfume era, como dice, nardo puro. Seguramente venía de la India, venía importado de muy lejos y tenía un valor bastante alto. Es interesante que dice nardo puro. Ahí no se ve muy claramente, pero hay un juego de palabras. La palabra puro ahí es una palabra un poco extraña y significa fiel. Esto es nardo fiel. ¿Qué significa nardo fiel? Pues con respecto al nardo, pues es nardo puro, tal como dice, es una sustancia no adulterada, es la esencia pura del perfume. Pero la palabra fiel entonces tiene su doble sentido porque representa representa a la persona que lo puso, que lo donó. Y esto es María. Este acto de ungir a Jesús representa la fidelidad de María. Es decir, María tenía fe en Jesús. Este acto manifestó su fe. Ella se humilló delante de sus pies, ungió sus pies, mostrando humillación. Esta fue la manera en que María expresó su adoración. Refleja la fe de esta mujer. ¿Qué es la fe? La fe es saber las cosas, conocer la verdad, pero fe es saber, es un saber que motiva a seguir. Una cosa es saber, otra cosa es saber de tal manera que soy motivado a seguir. Entonces, fe en Cristo es saber que Cristo es la verdad y seguirle. Y eso es lo que hace María. Ella sabe, cree en su corazón, está convencida de que Jesús es el Salvador y ella lo sigue a gran costo. El costo de esa sustancia muestra su adoración. Ella muestra su verdadera fe por medio de su acción aquí. Vemos al otro Judas. Él es lo opuesto a la fe. Lo que él tiene es codicia, no tiene nada de fe, tiene codicia, dice que es ladrón. Desde un principio Jesús sabía que Judas tenía corazón de ladrón y Judas ahí se preocupa supuestamente de los pobres, pero la verdad es que la persona pobre ahí es Judas, porque por su codicia, por su dureza de corazón, espiritualmente era un pobre, no podía aceptar, no podía recibir lo que estaba ahí delante de él, el Señor Jesús. Habla también aquí de otra reacción de los judíos. Muchos judíos vinieron a Jesús curiosos. Habían escuchado lo que pasó con Lázaro, muy curiosos para de pronto hacerle preguntas a Lázaro. Una reacción también ante las cosas de Jesús es la curiosidad. En algunos casos esa curiosidad los llevaría a una verdadera fe o quizás a un rechazo de Jesús. Pero vemos una reacción inicial, que eso es de curiosidad. Querían saber más.
Y bueno que investiguen y ojalá lleguen a la fe verdadera. La curiosidad podría ser un precursor de la fe, pero también podría ser un precursor de la incredulidad y del rechazo. Entonces vemos ahí unos judíos. Algunos vinieron a él, otros se fueron a los sacerdotes y dieron un informe. Dijeron, mira lo que está pasando por allá. Ellos entonces, algunos judíos llegaron y creyeron, otros judíos investigaron y rechazaron y fueron. Y luego, pues, esos sacerdotes tan ciegos que dicen, no solo matemos a Jesús, matemos también a Lázaro, ahí sí nos quitamos más problemas de encima. La unción de María, como dice Jesús, simboliza entonces la tumba de Jesús. Una parte de nuestra adoración de nuestro Señor es adorarle en su muerte. Lo adoramos en la cruz, pero también hay un momento para adorar a Jesús en la tumba. Entonces, pues de pronto el sábado pensemos en Jesús en la tumba y podemos adorar a nuestro Señor sepultado en la tumba. Eso fue una parte de eso. Así como hizo María, pensemos en ese olor del perfume. Hoy en día un poquitico de perfume, un tricito puede, todos nos damos cuenta, había esa señora lo que tanto perfume que se echó, pero se imaginan una libra de perfume puro, eso hubiera sido insoportable estar ahí. Ese olor que permea todo dejaría una impresión en todos los que estuvieran ahí. Entonces, el sábado pensemos en la sepultura de nuestro Señor, ahí sepultado 3 noches, o 3 días y 3 noches, y ahí entonces pensemos en ese olor del perfume, que olor a muerte realmente, la sepultura, los olores conllevan un impacto muy, muy fuerte. Entonces ahí está la unción de María. Ahora, el versículo 12, la cuarta señal. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como está escrito, no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Entonces la cuarta señal es la entrada triunfal, lo que recordamos hoy mismo, Domingo de Ramos. La gente, al haber escuchado lo que sucedió, algunos testigos oculares de la resurrección de Lázaro y otros que habían escuchado, se congregaron allí a la entrada de Jerusalén y para recibir a Jesús, sabiendo que ahora Jesús sí llegaba a Jerusalén a enfrentar su destino. Entonces llegan ahí y ya hemos visto lo que dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, con los ramos, las ramas de las palmeras. Entonces, en primer lugar, el significado de las ramas también es simbólico, como todo lo que venimos viendo, todo es simbólico. Las ramas representan la nación de Israel. Ya habíamos hablado de la nación, ¿verdad? Entonces las ramas representan la nación de Israel. La palabra Hosana es una palabra que en español no está traducida, pero significa sálvanos ahora, sálvanos ahora. Ellos vieron a Jesús y empezaron a clamar, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y como nos explicó Gilberto, todo lo que dicen, tanto Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor,
viene de la profecía de Salmo 108, entonces no lo tenemos que buscar ahorita. Estos individuos conocían el Salmo y reconocieron que Jesús es el que venía para salvarlos, el rey que venía a salvarlos. El Antiguo Testamento habla del que venía a salvar, que es un rey. Desde el comienzo del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios venía prometiendo un redentor. Y en el último capítulo, en el capítulo 49, el capítulo penúltimo de Génesis, hay una profecía de Jacob que dice que ese redentor sería un rey. Y ese rey vendría con un pollino. Entonces, la idea del pollino es algo que es una cita directa de la profecía de Zacarías, como también vimos antes, la profecía de que el rey redentor vendría con un asno, con un pollino, pero esa idea del rey redentor junto con su pollino viene desde Génesis. Y luego David toma esa idea. David, ya cuando estaba a punto de morir, el gran rey David, y había una discusión acerca de cuál hijo de él iba a ser el verdadero sucesor de David. Y David dijo, bueno, voy a poner un pollino, el pollino mío, que todos saben que ese es mío, y el verdadero rey, Salomón, lo vamos a sentar sobre ese pollino, y los demás pretendientes al trono, los que no tienen su asnito, son los falsos. Entonces, el propósito del pollino es identificar quién es el verdadero rey. Y con ese trasfondo y con la profecía de Zacarías, todo eso conlleva a que Jesús, muy intencionalmente, él está simbólicamente manifestando algo importante. Eso es la primera vez que Jesús tan públicamente dijo, sí, yo soy ese rey redentor, yo soy el que vengo a salvar al mundo de los pecados. Entonces, esta gente aquí reconocieron eso y recibieron a Jesús. Otros no lo recibieron, otros buscaron aún más cómo matarlo. Entonces, la entrada triunfal es el anuncio de Jesús, de que Él efectivamente es el Rey Redentor. Ellos clamaron, sálvanos ahora. Eso también debe ser el clamor nuestro, Hosana, sálvanos ahora, porque solo Jesús nos puede salvar. La siguiente señal la encontramos en el versículo 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La quinta señal es el grano de trigo. El grano de trigo. Jesús da la ilustración que es necesario sepultar una semilla de trigo para que crezca. Si guardamos en un recipiente un grano de trigo, ¿qué pasa? No pasa nada. Para que haya algo, es necesario coger esa semilla ahí, sembrarla, sepultarla en la tierra. Y de ahí entonces, ahí sí, germina, sale, brota, y lo que fue un solo grano de trigo produce toda una mata, toda una planta con mucho fruto. Entonces Jesús está diciendo que Jesús tiene que morir, tiene que ser sepultado para, habiendo él muerto y resucitado, ¿cuál es el fruto de la muerte de Jesús?
es la vida y la salvación de todos nosotros. Entonces, por una sola muerte, todos nos salvamos. Lo que vimos antes con respecto a la nación de Israel. Por la muerte de uno, todo el pueblo de Dios cobra vida. Todo el pueblo de Dios recibe la resurrección de la muerte porque uno solo, el justo Cristo, murió en la cruz. Esa es la señal del grano de trigo. La gente había dicho, uy, qué desastre, todo el mundo se va detrás de él. Otra profecía inconsciente de esa gente que odiaban a Jesús. Y efectivamente, llegaron unos griegos, primero dice ahí, de muy lejos, para adorar a Jesús. Y pues todos nosotros que no vivimos en el Medio Oriente, somos parte de ese mundo que vamos detrás de Jesús. Gracias a Dios por eso. Versículo 27. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, la sexta señal es la del voz del cielo. ¿Y de quién es esa voz que vino del cielo? Es la voz del Padre, el testimonio del Padre. El Padre mismo dio testimonio de que Jesús era su Hijo enviado y que Jesús iba a morir levantado en una cruz para salvar al mundo de sus pecados y para derrotar al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. Entonces, la sexta señal es la voz que viene del cielo para anunciar lo que va a suceder. Y la séptima señal la encontramos ahí también en el versículo 34 en adelante, dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto lo que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, la séptima señal de la cruz es la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús mismo. Entonces, solo andando con Jesús tenemos luz. De lo contrario, estamos en tinieblas y perdemos el rumbo y no sabemos dónde vamos y llegamos a lugares no deseados. Entre tanto que estamos con la luz, la exhortación es a creer en la luz para que seamos hijos de luz, hijos de Dios. Por la fe somos hechos hijos de Dios. Entonces vemos 7 señales de la cruz. Repasemos las 7 señales de la cruz. Primero, la resurrección de Lázaro. Segundo, el Cordero de la Pascua. Tercero, la unción de María, que habla de la tumba. La entrada triunfal, donde Jesús anuncia que es el Rey de Redentor. El quinto, que es el grano de trigo, que tiene que morir para poder traer mucha vida. El sexto es la voz del Padre que dice, solo en mi Hijo hay salvación por su cruz. Y la séptima señal que es Jesús mismo, el testimonio de Jesús, sus enseñanzas y sus señales. Hay que escuchar la voz de Jesús, porque Él es la luz del mundo y solo en Él hay salvación. Hermanos, aprovechemos esta Semana Santa, donde de pronto hay un poco menos trabajo, muchas menos cosas que hacer, y pensemos en lo que representa la Semana Santa, lo que cada día representa, y aprovechemos esta oportunidad para adorar cada día a nuestro Señor Jesús. Muchas gracias.